Señor. Espero no robarle mucho tiempo, pero sí quiero que la palabra se te escriba en tu corazón. Y vamos a leer la palabra en el libro de Éxodo, capítulo 34, verso 1. Aleluya. Aquí está el Señor. Así que no ponga una mente grande, porque lo que depende de cómo usted se prepara para recibir la palabra, si efectúa en su vida. Aleluya. Éxodo capítulo 34, verso 1. ¿Todos lo tienen? Leemos la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Y Jehová dijo a Moisés: alízate 2 tablas de piedras como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primera que quebraste. Vamos a leerlo otra vez. Y Jehová dijo a Moisés: alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Dile a la persona que está a tu lado: Dios lo volverá a escribir. Aleluya. Dile al que está a tu lado: Dios lo va a volver a escribir. Dile al que está a tu lado: Dios lo va a volver a hacer en tu vida. Dile a alguien, profetízale a alguien: Dios lo va a volver a hacer en tu casa. Profetízale a alguien: Dios lo va a hacer en tus hijos. Profetízale a alguien: Dios lo va a hacer en tu generación. Profetízale a alguien: Dios lo va a hacer. Dios lo va a volver a hacer. Dios lo va a volver a hacer. Dios lo va a volver a hacer. Aleluya. Dios lo va a volver a hacer. 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 Dios lo va a volver a escribir. Aleluya. Dele un aplauso al Señor. Se pueden sentar, pero que nadie les robe el gozo. Cuando meditamos en esta historia de Moisés, conocemos que Moisés tenía un llamamiento desde su niñez, desde antes de nacer. Moisés, una persona escogida por Dios para ser el instrumento de liberación del pueblo de la esclavitud que vivía en Egipto. Y Moisés nació, y ustedes saben cómo nació Moisés, en un tiempo de un edicto de muerte. Pero quiero decirte que aunque haya un edicto de muerte, tú puedes sobrevivir, porque hay una marca, un sello de Dios para con tu vida. Y todos nosotros tuvimos que vencer obstáculos de muerte, de muchas cosas en nuestra vida. Y hoy estamos aquí levantando la mano al Dios vivo, porque Él tiene cuidado de nosotros. Y Moisés tenía esa marca de Dios. Y dice la palabra que Moisés fue y se presentó donde el faraón. Y dice la palabra que con mano fuerte Dios liberó su pueblo a través de Moisés. Dice que hizo señales y prodigios y guió al pueblo al desierto, pero con una visión y un enfoque de la tierra prometida, de la promesa. El desierto solamente era el proceso de conocer el corazón de ellos para liberarlo de la esclavitud que seguía en sus pensamientos. Y muchas veces venimos nosotros y estamos en un desierto y decimos: Señor, ¿por qué este desierto en mi vida? Pero no entendemos que Dios está limpiando y quitando cosas de nuestro pasado, de nuestra esclavitud, de nuestra mente cauterizada, para entrarnos al cumplimiento y al propósito de nuestra vida. Y en ese caminar vimos que Dios tenía una columna de fuego por las noches para cuidar a su pueblo. Tenía una nube de día para que no se fatigaran ni se cansaran. Y esa era la señal de seguir avanzando hacia la promesa. Dice que cuando la nube se movía el pueblo, entendiendo de que Dios lo estaba direccionando al cumplimiento donde Él le dijo que lo llevaría. Pero muchas veces miramos hacia abajo y no miramos la nube que nos va guiando cada día hacia el cumplimiento de la promesa que Dios dijo para tu vida. Por eso mira hacia arriba: Señor, tú tienes la nube y me está guiando. Y dice la palabra que vieron aguas de la peña, maná del cielo, y muchas cosas acontecieron Dios con su pueblo, mostrando su amor y su misericordia. Y dice la palabra de Dios que un día el Señor le dice a Moisés: mira, sube a mi monte, al monte Sinaí, el monte de Dios, para que hablemos algo. Y dice la palabra que Moisés se fue con su servidor Josué.
y lo dejó a la mitad de la montaña y subió Moisés a encontrarse con Dios, a hablar cara a cara con su Señor, con su Padre. Y dice la palabra de Dios que Dios preparó unas tablas, Dios la preparó. Y con su dedo escribió las palabras del pacto, el testimonio, ahí en esa escrita la ley en esas tablas. Y Moisés subió. Y dice la palabra que duró 6 días esperando bajo la nube, bajo la gloria de Dios, esperando a que el Señor lo llamara a hablar con él. Por eso es necesario aprender a ser paciente, porque cuando tú te vas a encontrar con Dios, no salga la prisa. Espera, que Él está esperando el perfecto momento, que mate tu inquietud, que mate tu ansiedad, que mate tu pensamiento, para que puedas recibir la palabra que Él tiene para tu vida. Y dice la palabra que ahí está Moisés esperando la palabra de Dios. Y dice la palabra que el 7º día Dios empieza a hablar con Moisés. Y desde ese capítulo 25 en adelante empieza el Señor a decirle a Moisés: harán el tabernáculo, harán la mesa del pan, harán la vestidura de los sacerdotes, harán el aceite de la unción. Y empezó a Moisés a recibir instrucciones, y Moisés callado, solamente recibiendo lo que Dios le estaba diciendo, y Dios hablando y Moisés escuchando. Y dice la palabra que luego el Señor, cuando termina de hablar, le entrega las tablas que él escribió en la mano de Moisés. Pero dice que mientras Moisés recibía las tablas, el Señor le dice: oye, Moisés, esto está lindo aquí, pero tu pueblo se ha corrompido y han hecho un becerro y lo están adorando y le han hecho fiesta y holocausto. Y ese es el Dios que lo libertó de Egipto. Y dice la palabra que Dios le dice a Moisés: oye, me he cansado de ese pueblo, estoy airado, lo voy a destruir y haré de ti una nación mucho más grande. Y Moisés, escuchando esto, dice que intercedió, como tú y yo tenemos que interceder por todo lo que se están perdiendo. Dice que Moisés le dice: Señor, ¿qué dirán los egipcios? Que tú no pudiste entrarlo a la promesa. Moisés cuidando la reputación de su padre, de su Señor, que lo traíste al desierto para matarlo. Arrepiéntete de ese mal. Y dice la palabra que Dios, oiga qué lindo es el Señor. Oiga, Él está diciendo lo que quiere hacer a Moisés, a su amigo. Y cuando oye, le dice a Moisés: me arrepentí, no lo haré. Y dice la palabra que Moisés desciende con las 2 tablas y escuchando muchas palabras. Pero dice la palabra que bajando Moisés se junta con su servidor, y escuchando esta fiesta, esta algarabía, cuando llega al lugar donde estaban ellos, ve ese becerro, se llenó de ira. Porque muchas veces le pedimos a Dios que calme la ira de Él, pero ¿y la nuestra? Bueno, me fui. Porque es muy bueno decir a otro: no te aires, cálmate, no hagas ese mal. Pero ¿y las acciones tuyas? ¿Y de la ira tuya? Bueno, se fueron. Están aquí. Y dice que cuando Moisés ve el becerro, que ya Dios le explicó, por el cual intercedió, rompió las tablas, quebró las tablas. Y dice la palabra de Dios que Moisés disolvió el becerro, lo volvió líquido en las aguas y se las dio a tomar al pueblo. Dice que la ira también vino de Dios, y por lo cual murieron muchas personas. Dios tuvo que venir, Moisés, interceder, y Aarón interceder, para que Dios cesara su ira. Aarón no falló. Aarón fue presionado por el pueblo. Porque muchas veces escuchamos ese contexto y decimos: ¿por qué era Aarón, el sacerdote de Dios, el que dejó Moisés cuidando? ¿Y cómo le hizo ese becerro? No, el becerro salió del deseo que tenía el pueblo, pidiéndole que hiciera dioses, conociendo al verdadero Dios que lo había sacado. Y porque su mente estaba cauterizada en los ídolos y en las estatuas que vivían en Egipto. Y muchas veces andamos así, sirviendo al Dios invisible que se manifiesta en nosotros, y muchas veces queremos ver cosas. Y de sus oídos, de sus zarcillos, hicieron ese becerro. Y Aarón no tuvo opción, fue presionado. Muchos escritores dicen, estudiosos, dicen que no se habla más de Ur. Dice que fue apedreada, que fue muerta, porque no se habla más de Ur. Era Ur y Aarón que quedaron a cargo del pueblo, y de ahí nada más se habla de Aarón.
Pero dice la palabra de Dios que Moisés rompió las tablas. Y ahora Moisés reconoce que rompió las tablas. Dígame por qué las rompió. Porque se dejó influenciar por las acciones de otros. Y muchas veces nosotros vamos a la intimidad de Dios, recibimos la voz de Dios, recibimos las instrucciones de Dios, pero cuando nos levantamos rompemos la intimidad con Dios por las acciones de otros. Moisés rompió la tabla por la actitud del pueblo, por la idolatría que habían hecho. Pero cuando Dios te confía algo en tu mano, es a ti que te lo está confiando. Tú no te vas a justificar por lo que rompe de parte de Dios en tu vida. No, puedes decir por él. Dios te dice: a ti te lo entregué, a ti te lo confié. Aleluya. Y dice la palabra que Dios le dice a Moisés: oye, vuelve a subir. Y el versículo que leímos en el capítulo 34:1, ¿qué dice? Y dijo Jehová a Moisés: alízate las 2 tablas tú ahora, y vuelve y sube, y yo volveré a escribir las palabras que estaban en las primeras tablas que tú quebraste. Y dice la palabra de Dios que volvió a subir Moisés a tener intimidad nuevamente con el Señor. Y el Señor empezó a hablar con Moisés, y Moisés preparó sus tablas. Hoy yo quiero decirte de parte de Dios que Dios quiere volver a escribir en tu vida, pero tú tienes que hacer una acción de preparar para que Dios escriba en ti. Dios quiere escribir cosas nuevas, cosas que quedaron a media, Él las quiere escribir, cosas que se ven lejos, Él las quiere manifestar, pero tienes que prepararte para que Dios escriba nuevamente en ti las primeras palabras que estaban cuando tú tenías esa intimidad con Él. Él las quiere volver a inscribir, pero en su intimidad. Y Moisés subió con sus tablas rotas, pero Dios le dijo: prepara tú las tablas ahora, porque ahora te va a costar. Y dice que Moisés preparó sus 2 tablas. Y cuando sube arriba a donde estaba el Señor le dice: escríbelas tú también. Escríbelas tú también. Dígame por qué. Porque muchas veces escuchamos las cosas, pero no las escribimos en nuestros corazones. Pero cuando tú la tocas escribirla, tú primero la meditas y la captas con seguridad de lo que tú estás escribiendo. Tú no, cuando escribes, no dices: pastora, ¿cómo dijo? No, tú dices: dijo la pastora así. ¿Por qué? Porque la escribiste. Cuando le das cabida en la mente, solamente vienen pensamientos contrarios, vienen los afanes de la vida, y empiezas tú a pensar: Dios dijo, ¿cómo fue? Y con cómo fue tú no vas a llegar a donde tienes que llegar. Tú tienes que llegar, dice la palabra de Dios, con exactitud. Ahora Moisés subió, tuvo que preparar la tabla, tuvo que escribir las palabras. Ahora Moisés viene con la palabra, no solamente en su mente de que la escuchó, sino escrita en su corazón. Y el Señor lo dice en una palabra: escribiré mi ley en su mente y en sus corazones, para que no solamente me conozcan por lo que oyes de los demás, sino por lo que tú mismo te lees en tu interior. Cuando tú te lees la palabra de Dios, tú caminas conforme a ella. Cuando tú te guías con la palabra de Dios, el que te ve te lee, no te ve, te lee. El que te ve te lee. No, yo no estoy entendiendo. Cuando tú vives la palabra, el que te ve te lee. No solamente te está viendo, sino que te está leyendo con tus acciones, con tus actitudes, cómo lo saludas, cómo te maneja. Están leyendo, dice: ese hombre, esa mujer vive la palabra de Dios. Aleluya. Y ahora Moisés tiene que descender. La primera vez Moisés bajó con las 2 tablas y las rompió por las acciones del pueblo. Ahora le tocó escribirla, prepararla y escribirla. Ahora Moisés baja de esta manera: por nadie te rompo. Ni quiero saber lo que están haciendo ellos. Es que no te puedo perder. Es que no te puedo romper. Porque rompiéndote a ti, estoy rompiendo el pacto que hice con el Señor. Por eso cuando tú lees la palabra dice: renovando el pacto, renovando el pacto. Cuando tú lees capítulo 34 dice: es renovando el pacto. ¿Qué quiere decir? Que hoy Dios va a renovar el pacto contigo. Hoy va a renovar el pacto contigo. Hoy va a renovar el pacto contigo para volver a escribir las palabras en tu corazón. Aleluya. Y Moisés descendió con sus 2 tablas. Pero hay algo diferente ahora. La primera vez Moisés bajó, rompió las tablas.
y se airó, se enojó. La segunda vez que le costó y ahora se le escribieron en su corazón y en su mente, él tiene cuidado de lo que carga. Por eso tú no puedes andar como andan la gente del mundo normales, porque tú tienes que cuidar lo que tú cargas. Aleluya. Porque lo que tú cargas edifica a otro y corrige a otro. Cuando Moisés bajó con esa palabra, ahora Moisés bajó diferente. Y dice la palabra, pastora, que su rostro resplandecía. Porque cuando tú subes para renovar el pacto con Dios, tu rostro brilla, tu cara brilla, tú eres diferente. Tú sabes lo que te costó recuperar el encuentro con el Señor. Y dice que cuando Moisés bajó la segunda vez, baja con su... ¡Ay, qué gozo, Señor! Y dice que cuando lo vio Aarón y la gente del pueblo, dice: ¡ay, Dios mío! ¿Y esta cara tan brillosa? Y le dijeron: Moisés, tápate, porque tenemos miedo. No podemos verte rostro, tápate. Pero Moisés no está pendiente en el pueblo. Por eso su rostro brillaba, porque estaba enfocado en él. Cuando tú te enfocas en él, cuando tú buscas a él, cuando tu prioridad es él, tu rostro brilla, porque tú no estás enfocado en las cosas terrenales, sino en las cosas que no perecen. Arriba, arriba, arriba. ¿Por dónde viene la ansiedad? La ansiedad no viene por lo del cielo. Nunca usted va a ver una gente ansiosa por las cosas de arriba, por las cosas terrenales. Ay, la renta está tarde. Si me botan del trabajo y empiezan a profetizar en contra. Ay, ese trabajo están votando, fácilmente me votan. Reprenda al diablo. Es que tú no sabes lo que tú tienes. Tú no sabes que la gracia que tú tienes. Dice que Daniel llegó a la cárcel y de una vez lo hicieron jefe del carcelero. José llegó a la cárcel y de una vez lo hicieron jefe del carcelero. Ay, Dios mío, yo no sé si te puedes entender. No, yo no sé con quién es que estoy hablando aquí. Es que cuando tú llegas están viendo el brillo. Pues yo no sé, había una fila larguísima y de atrás vinieron a ti. El brillo, la gracia de Dios te pone adelante. La gracia de Dios te pone adelante. Ay. No rompa lo que recibes el domingo en la semana por nadie. Recibo la comunión, el pan de Dios y mira cuando salen, mira cómo salen. Llegan a su casa, a su trabajo. Dejaste que alguien, rompiste lo que no debiste romper por alguien que no tiene la intimidad ni la comunión con el Padre que tú tuviste. Por eso cuando yo vengo el miércoles, yo vengo con la oración del domingo. Cuando vengo me voy del miércoles, vengo el domingo con la oración del miércoles, con la miel del jueves, con la del viernes. Yo no dependo de un servicio, yo dependo de la intimidad del Dios. Hello, bye bye. Aleluya. Cuida lo que recibiste de Dios, porque Dios está dispuesto a escribirlo en ti nuevamente. ¿Cuánto quieren que Dios le escriba? ¿Cuánto quieren que Dios le escriba de nuevo? Aleluya. Aleluya. Dios lo quiere escribir de nuevo en ti. Dios lo quiere escribir de nuevo en ti. Todo lo que rompiste por otra persona, hoy el Señor te da una hoja en blanco para que escriba de nuevo las palabras que estuvieron en las primeras páginas de tu vida. Y todos los que quieran pueden tomar, dale una página a todos en el nombre poderoso de Jesús. Dale una página. Dios los quiere escribir nuevamente en ti. Dios lo quiere hacer nuevamente en ti. Dice la palabra de Dios en Isaías 43, 18, 19. He aquí yo hago cosa nueva. No te acordéis de las cosas pasadas antiguas, ni la traigáis a memoria. He aquí yo hago cosa nueva. Pronto saldrá la luz. Volveré a abrir ríos en el desierto y caminos. Venga acá, sierva, venga. Perdón que me voy a arrollar, ya estoy terminando. Venga, hermana, sí, a usted.
Aleluya. Llévese esa hoja, usted va a escribir en su casa en la intimidad con su Señor. Dios lo volverá a hacer, porque ya está hecho para Él. Y cosas que rompieron otros, que te enfocaste, Él lo volverá a hacer todo nuevo. Todo nuevo. Todo nuevo. No te acordes de las cosas antiguas, ni la tragarás a memoria. Todo nuevo. Todo nuevo. Todo nuevo. Todo nuevo. Todo nuevo, Señor. Aleluya. Eso solamente lo hace el Señor. Todo nuevo. Todo nuevo. Todo nuevo. Ya estoy terminando. Estoy terminando. Todo nuevo. Ven que yo lo vi en el Espíritu, que el Señor me dijo que te entrega todo nuevo. Todo nuevo, fuerzas nuevas, Espíritu Santo y fuego. No te preocupes ni rompa por tus hijos lo que el Señor te ha hecho contigo. Es una intimidad del Padre especialmente para ti. Aleluya, Padre, en el nombre de Jesús. Nueva fuerza, nueva visión, nuevo enfoque. Las obras primeros. Aleluya, que nadie te robe el gozo de salvación. Dios lo hace todo nuevo. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Para terminar, Dios estás dispuesto a escribir por lo que tú estás dispuesto a subir. Se lo voy a decir a esta gente aquí. Dios está dispuesto a escribir por lo que tú estás dispuesto a subir. No, se lo voy a decir aquí, a esta rubia aquí. Dios está dispuesto a escribir por lo que tú estás dispuesto a subir. Porque si subes, le estás diciendo: Señor, todo lo roto en mí, yo quiero que tú lo arregles. Yo quiero que tú lo corrijas. Porque siento que estoy roto por parte. Señor, siento que tengo cosas rotas adentro de mí. Yo necesito subir. Aleluya. Porque cuando baje de ese encuentro será diferente. Ya la palabra de la gente no tendrá parte en mí. Ya el señalamiento, el culpa, los falsos testimonios no tienen cabida en mí. Porque mi rotura, Dios la sanó y me hizo nueva criatura. Dios está dispuesto a escribir. Póngase de pie. Dele un aplauso al Señor, amado. La gloria sea del Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Nuestra pastora con nosotros. Dale fuerte aplauso al Señor. Tú estás dispuesto a escribir, a que Dios escriba lo nuevo. ¿Cuántos están dispuestos a recibir más de Dios? ¿Cuántos están agradecidos de lo que Dios ha hecho en su vida? Vamos, levánteme su dos manos arriba como que usted está agradecido. Tome su hoja y levántela. Tome su hoja y levántela. Dios bendiga al hermano Elvis, hombre de Dios que sirve al Señor en esta casa. Levante su hoja arriba. ¿Estás dispuesto a subir? Prepárate para recibir instrucciones. Súbala bien alto. Y así estará tu fe en el nombre de Jesús. Bien alto. Para que Él escriba, para que Él haga lo que Él quiera hacer contigo. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él dijo y Él hizo. Él habló y Él concretó lo que Él dijo. Y de la boca de Dios no sale palabra de confusión. De la boca de Dios sale palabra de alineamiento. De la boca de Dios sale palabra de bendición. Sale palabra de virtud. Sale palabra de victoria. Sale palabra de vida de la boca de Dios. Yo no voy a predicar. Tome su hoja y guárdela. Hoy es mi 45 años. No se siente que ya nos vamos. 45 añitos. Ay, pastora, celébreme aunque sea el 1, el 2.
Y estoy agradecida del Señor por la familia que me ha dado, por mi esposo, por mis hijos espirituales, por la gente de Dios que ha puesto en mi camino. Gente de amor, gente de respeto, gente que tiene un corazón sano. Y yo quiero decirles que mi alegría mayor hoy es verlos a ustedes crecer en la fe, verlos a ustedes avanzar en el Señor, verlos algunos pequeñitos y ya tú lo ves dando unos pasos gigantes en el Señor, trabajando en diferentes áreas, sirviéndole al Señor. Estoy agradecida. Dejamos República Dominicana para venir aquí y recibir las palabras de cada uno de ustedes, de la importancia del hecho de que estamos aquí por la causa del Señor, y escuchar sus palabras me llena muy profundo, porque es realmente la razón por la que estamos aquí. Así que hoy celebramos a Cristo, hoy damos gloria porque Él me dio una nueva vida. Yo no tenía vida, no tenía esperanza, no sabía si iba a cumplir años, no sabía de mi futuro, pero mi futuro estaba en sus manos. Y como estaba en sus manos, nada de lo que Él dijo de mí se perdió. Así que yo quiero que tú levantes tu mano al cielo. Nada de lo que Dios ha dicho de ti se va a perder. Nada de lo que Dios ha dicho de ti, vuelvo a repetirlo, se va a perder. Dios sabe lo que Él está haciendo contigo. Dios sabe por qué caminos te está llevando. Yo tengo 45, no me da vergüenza. Me siento como uno de 1.25 por ahí, a veces de 1.35, a veces uno se siente de 50. ¿Cuántos se han sentido a veces hasta de 60? Ay, me duele. Y hay un día que usted se siente de 25, de 24, aleluya. ¿Dónde están los jovencitos? Mira aquí. ¿Cuánta gente joven? ¡Woo! Aquí no hay gente vieja, ¿verdad que no? Usted le va a decir al que está al lado suyo, oye lo que te voy a decir. A partir de hoy te veo rozagante. Parece que yo no sé qué te van a dar, pero hoy comienza a cambiar tu rostro. Ya no va a tener que ponerte botox. Sí. Esas cremitas y eso. Es necesario darse su ayudadita si es posible. Pero lo más importante es el gozo del Señor. Porque la Biblia dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Pero también dice que el gozo hermosea el rostro. Que cuando usted se ríe mucho, usted hace más ejercicio que cualquiera que va a un gimnasio. Mira el que está frente suyo y dígale a reír más ahora. Porque mientras más tú te rías carcajadas, son unos cuantos abdominales que tú haces. ¡Aleluya! Dígale que está al lado suyo a reír más. Sáquele los dientitos a su compañero de al lado. Dígale, ríe más. La Biblia dice en el libro de Isaías, y yo quiero darles este texto que el Señor me dio a mí cuando Él me llamó, y así quiero que ustedes, después de recibir esta palabra de parte de Dios, yo no le voy a añadir, yo quiero darle un texto bíblico que es el texto bíblico que marcó mi vida y que sigue siendo parte del sello de esta mujer que está frente a ustedes. Cuando el Señor me llamó a sus caminos, recuerdo que me habló el Señor un día y me dijo: y vendrán a ti gentes que no conociste, y gente que tú no conoces y que ellos no te conocen a ti, a causa del Señor tu Dios que te ha honrado. Y en ese momento nosotros habíamos preparado, estábamos en un proyecto de tienda y pensábamos, como muchos saben, que esa gente que venía que yo no conocía era a comprarle a la tienda. Y yo decía, bueno, ya con esa palabra nosotros vamos a vender. Recuerdo que mientras montábamos la tramería, veíamos gente pasar, la puerta estaba medio cerrada y nosotros preparando los tramos, y la gente pasaba y yo decía, ahí está la profecía. Escúchame, a veces uno recibe una palabra de parte de Dios y mira una realidad y dice, esto es. Pero a veces no es como tú ves, es como Dios quiere y en el tiempo que Él quiere y a su manera.
Yo no sabía que se trataba del ministerio. Yo pensaba que íbamos a vender mucho y que íbamos a tener un buen negocio. Dios ha sido bueno y tenemos negocios buenos, gracias al Señor. Y oren para que sean mejores todavía, amén. Pero cuando Dios me dijo esto, Isaías 55, todos los sedientos vengan a las aguas, y los que no tengan dinero vengan, compren y pan, vengan, compren vino y leche sin dinero y sin costo alguno. Y más abajo voy a buscar lo que dice. El verso 5 dice: tú llamarás a una nación que no conocías, y una nación que no te conocía correrá a ti, a causa del Señor tu Dios, el Santo de Israel, porque Él te ha glorificado. Amados, les soy honesta. Cuando veo cada uno de sus rostros, recuerdo Isaías 55. Cada vez que escucho las personas que me dicen: Dios me ha bendecido a través de su palabra, Dios me ha bendecido a través de su consejo, yo recuerdo esta profecía de hace mucho más de 10 años. Cuando Dios dice que Él te va a usar, Él te va a usar para hacer cosas grandes en Él. Y no importa tu presente ahora, tu actual presente, solo séle fiel en tu presente y prepárate para ser buen instrumento del Señor. Así que reciban esto como una de las cosas que quiero cuando tengamos nuestro templo, que quiero tener un letrero grande que tenga Isaías 55. Y correrán a ti gente que no te conocía, a causa del Señor tu Dios que te ha honrado. ¿A cuántos los ha honrado el Señor aquí? Levánteme su mano, despedimos esta noche. Bendecimos a la gente que se conecta a través de YouTube. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, se meta completamente en tu familia, en el nombre de Jesús. Amén y amén.